Queridos alumnos, en esta sexta clase vamos a continuar con la presentación de la historia de las llamadas reformas que se hicieron a la Sagrada Liturgia. Una historia que cada vez que uno la lee le parece increíble, ¿no? Cada vez se asombra de cómo fue posible que se dieran todos estos hechos. Y sin embargo son reales, están ahí confirmados, están registrados por los historiadores, ¿no? Aquí voy a tratar de ser lo más objetivo posible y simplemente presentar esos hechos tal cual ellos están consignados en numerosísimos estudios. La primera constitución que aprobó el concilio fue la Sacrosanctum Concilium, que se refiere precisamente a la liturgia. Que haya sido la primera es señal de cuán importante fue considerada en su momento por sus promotores, es decir, aquellos que habían propuesto este esquema preparatorio en reemplazo del esquema que había sido preparado por Juan XXIII desde hacía varios años y que fue, como ustedes recordarán, según les conté la vez pasada, rechazado en un verdadero golpe de Estado junto con todos los demás esquemas preparatorios del concilio. Esta, que haya sido la primera, ¿no es cierto? No solo significa que se le atribuyó mucha importancia, sino que además les pareció a los padres muy aceptable, poco objetable a primera vista. Sin embargo, estaba llena de las bombas de tiempo plantadas ahí por los nuevos esquemas que se presentaron rápidamente al concilio después del golpe de Estado, ¿no? Bombas de tiempo que habrían de estallar con el paso de los años. Esta constitución fue aprobada el 4 de diciembre de 1963 por 2.147 votos a favor y solo 4 en contra. Ahora, esta sorprendente cuasi unanimidad se explica, yo diría, por dos razones. Primero, los obispos, además de ser ignorantes en materia de liturgia, además de que es decir, no tuvieron tiempo suficiente para analizar lo que habría que votar. Recuerden que el primer esquema de liturgia se les había enviado con varios meses y a un año de anticipación. Este no, este fue puesto ahí a su consideración sobre la marcha. Y como les digo, los obispos no son expertos en liturgia y ni siquiera estaban interesados, como les decía yo, en hacer una reforma litúrgica. Así que esto fue para ellos una verdadera sorpresa y bueno, les pareció bien. En términos generales no se dicen cosas realmente impactantes y ellos aprobaron. Era la primera de todas las sagradas constituciones. En segundo lugar, de acuerdo con la estrategia que el propio Bugnini había de declarar posteriormente, advertiremos que el motivo, digamos que la cosa que esta constitución expresaba, ¿no es cierto?, estaban dichas precisamente de ese modo, de un modo de no asustar a nadie, pero dejando las puertas abiertas para que una vez dada su aprobación por los padres en la sala del concilio, los encargados de hacer la reforma después del concilio pudieran sacar las verdaderas conclusiones a que se había apuntado desde el comienzo y que no habían sido expuestas francamente, ¿no? Porque si lo hubieran sido, los obispos los hubieran rechazado. Si leemos el texto de la Sacrosanctum Concilium, nos daremos cuenta que el motivo más claramente explicitado, no el único quizá, por el cual se emprendió la reforma de la misa y otros ritos, es el deseo de permitir una mayor participación del pueblo de Dios, que el pueblo comprendiera mejor el significado de la acción sagrada y participara en ella más plena e íntimamente. Dice el número 14 de la Constitución, que se lleve a cabo, que se lleve a todos los fieles a aquella participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas que exige la naturaleza de la liturgia misma y a la cual tiene derecho y obligación.
Desde esta perspectiva, la idea de los padres fue específicamente la de permitir a los fieles una activa participación. Este término, esta expresión, activa participación, va a tener una enorme importancia en todo el curso de las reformas que se van a realizar. Es la misma idea, por lo más que había planteado Joseph Jungmann, el gran historiador de la misa del siglo XX, que fue asesor del Concilium, es decir, de aquella organización que llevó adelante las reformas una vez terminado el concilio. Él también la idea, como le decía aquí Bugnini, dijo que era la suya, permitir que los fieles participaran más activamente. Debe destacarse aquí la importancia que la Sagrada Constitución atribuye a la participación interna, es decir, interior, en la cual, sin embargo, la Constitución no se detiene mayormente, y que consiste, como es muy claro, no en acciones exteriores de los fieles, sino en unirse estos a la acción divina, que es la esencial en la Santa Misa. Acción por excelencia de Cristo. Unirse a esa acción espiritualmente y a la celebración de los sacramentos según los ritos establecidos. Pero como les digo, esta participación interna no fue tratada, no fue desarrollada por los reformadores, por lo que quedó simplemente en el papel. No era lo que a ellos les interesaba, la participación interior. ¿No? Pero las reformas, entre comillas, litúrgicas queridas por el concilio tuvieron además al menos una segunda intención, que importa subrayar, de la cual no se hizo en el texto de la Constitución una mención muy extensa, aun cuando su importancia es realmente decisiva. En efecto, se dice en el número 1 de la Sagrada Constitución, Sacrosanctum Concilium, que las reformas también aspiran a promover todo aquello que pueda contribuir a la unión de cuantos creen en Jesucristo y a fortalecer lo que sirva para invitar a todos los hombres al seno de la Iglesia. Esta intención ecuménica, expresada sin mayor desarrollo en la Constitución, tuvo, como les decía, una gran importancia en el curso que tomaron las acciones posteriores. Debe recordarse que, como yo les decía antes, la conjunción de preocupaciones por la participación de los fieles y por el ecumenismo ya se había manifestado en Don Lambert Baudoin, en el corazón del movimiento litúrgico del siglo XX. ¿Cuáles fueron las reformas, entre comillas, proyectadas y autorizadas por los padres conciliares? Lo primero que tenemos que hacer, antes de entrar de lleno al tema de las reformas mismas y enumerarlas y describirlas, es analizar qué es lo que dijo la Sacrosanctum Concilium que había que hacer con la liturgia. Quiso efectivamente el concilio una reforma. ¿Qué ha de entenderse por reforma? Según el lenguaje usado por la Constitución Sacrosanctum Concilium. Bueno, en la traducción oficial al castellano de la Sacrosanctum Concilium se dice lo siguiente, en el número 21. Para que en la Sagrada Liturgia el pueblo cristiano obtenga con mayor seguridad gracias abundantes, la Santa Madre Iglesia desea proveer con solicitud a una reforma general de la misma liturgia. Esta traducción es la traducción del texto latino, que dice lo siguiente: Pia mater ecclesia ut populus Christianus in sacra liturgia abundantiam gratiarum securius asequatur, ipsius liturgiae generalem instaurationem sedulo curare cupit. Generalem instaurationem. La cuestión que aquí se plantea es si el término latino instauratio puede significar aquí reforma, ya que el sentido obvio y natural en latín de la palabra instauratio es el de renovación,
revisión, restablecimiento, remozamiento, cosas muy diferentes de reforma. Reformar es dar nueva forma o formar de nuevo, y ya sabemos cuáles esenciales son las formas en el rito, hasta el punto de que constituyen lo más esencial del lenguaje no verbal, en que el rito consiste fundamentalmente, según lo veíamos en las primeras clases. Por lo que cambiada la forma, cambia el rito. Por eso traducir instauratio como reforma es claramente una traducción incorrecta, impropia, sesgada. Un ejemplo más de muchas traducciones mañosas que a las lenguas modernas se ha hecho en Roma de los textos en latín. Además, la duda sobre si la intención de los padres fue efectuar una reforma se confirman, porque más adelante la Constitución usa otros términos en relación con lo que debe hacerse con la liturgia, como el término, por ejemplo, revisión, recognitio en latín. En el número 31 de esa Constitución, ¿no es cierto?, se dice lo siguiente: en la revisión de los libros litúrgicos, téngase muy en cuenta que en las rúbricas esté prevista siempre la participación de los fieles. En latín, in libris liturgicis recognoscendis sedulo attendatur ut rubrice etiam partes fidelium prevideant. Obviamente, no es lo mismo reformar que revisar. Revisar se acerca mucho más a la idea de remozar, que es la traducción, por lo demás, de instauratio. Lo más probable es que esta oscilación semántica, ¿no?, en la redacción de la Constitución sea uno de esos casos de intencional ambigüedad que, como bombas de tiempo, fueron introducidos en esta Constitución y en otras del Concilio, a fin de causar confusión entre los padres y de poder extraer de ellas posteriormente las consecuencias que deseaban los reformadores. En conclusión, ateniéndonos al texto en latín, que es el que representa, no obstante sus ambigüedades, el pensamiento de los padres, debemos afirmar que estos no buscaron reformar la liturgia, en el sentido drástico que este término tiene en castellano y demás lenguas modernas, sino que ordenaron que se la revisara con la intención de remozarla, de renovarla, de restablecerla de acuerdo con los principios que vamos a ver a continuación. En efecto, ninguno de los términos latinos usados en la Constitución, instaurare, recognoscere, significa propiamente reformar, acción para la cual existe en latín el verbo y el sustantivo adecuados que tienen el mismo sentido que en castellano: ego reformo o reformatio como sustantivo. ¿Cuáles son los criterios y principios establecidos como marcos y límites para la revisión de la liturgia por los padres conciliares en esta Sagrada Constitución? Veamos las tareas previas necesarias para que las reformas, entre comillas, surjan el efecto esperado. Entre ellas, la Sacrosanctum Concilium menciona de modo privilegiado la educación litúrgica del pueblo y primeramente la de los mismos pastores de almas, ya que cualquier revisión, remozamiento es imposible si antes estos no se impregnan totalmente del espíritu y de la fuerza de la liturgia y llegan a ser maestros de la misma. En suma, dice la Constitución, que haya educación litúrgica del clero, número 14. Y con este fin, se dispone que existan diversas estructuras diocesanas para la enseñanza de la liturgia, tanto al clero como a los fieles,
y entre ellas se menciona una comisión litúrgica en cada diócesis, un instituto de liturgia pastoral en cada diócesis, una comisión de música sagrada, una comisión de arte sacro, etcétera, etcétera. Bueno, si algunas de estas organizaciones fueron creadas en absoluto en las diócesis del mundo católico, luego cayeron presa de lo que se ha llamado el espíritu del concilio, que es la negación de la letra del concilio, como sabemos. Pues bien, ¿cuáles son los criterios y normas para la realización de las reformas, entre comillas? Pueden ellos compendiarse del siguiente modo. El criterio general que ha de guiarlas es el siguiente. Ellas deben hacerse de acuerdo con la sana tradición. Esto está dicho en el número 4, al comenzar la Constitución Sacrosanctum Concilium. La Sagrada Tradición es, por tanto, el marco que fija los límites de lo que puede o no hacerse en esta cuestión de revisar, remozar la liturgia. Se indica así en teoría cuánto respeto, rigor y cautela se ha de tener en toda modificación propuesta para la liturgia. Y digo en teoría. Por cierto, este criterio nunca fue llevado a la práctica, nunca fue aplicado. Lo más que se hizo fue aplicar un criterio de arqueologismo litúrgico, es decir, mirar a los siglos pasados de la Iglesia, no a su tradición, sino que a los siglos pasados, en busca de novedades. Criterio que ya había sido condenado anteriormente por Pío XII, el Mediator Dei, el arqueologismo litúrgico. La idea de los padres conciliares en este punto es, por otra parte, que quienes tienen la potestad de hacer las revisiones litúrgicas, es decir, la Santa Sede y los obispos, se guíen, fíjese usted, por una concienzuda investigación teológica, histórica y pastoral acerca de los cambios proyectados. Y termina la exposición de esta contundente idea del párrafo 22 del siguiente modo. No se introduzcan innovaciones si no lo exige una utilidad verdadera y cierta de la Iglesia, y solo después de haber tenido la precaución de que las nuevas formas se desarrollen, por decirlo así, orgánicamente, a partir de las ya existentes. Observen ustedes bien, aun cuando las reformas sean comprobadamente útiles, adecuadas y prudentes, que no se alteren las prácticas ya existentes, sino de modo orgánico, o sea, de modo no revolucionario, ni brusco, ni violento, sino evolutivo y gradual, como es lo propio de todo desarrollo orgánico, como se puede ver en la naturaleza. Esto quiere decir que se debe proceder de a poco con los cambios, dejar lapsos considerables de tiempo entre las innovaciones, permitir la gradual asimilación de las mismas por los fieles, etc. Cabe aquí recordar lo que escribía San John Henry Newman, el cardenal Newman. Incluso concediendo que las formas no vienen directamente de Dios, dice el cardenal Newman, ellas se nos hacen divinas por su uso prolongado, pues el espíritu de la religión las ha penetrado y desarrollado de tal modo que destruirlas es, para la gran mayoría de los hombres, desestabilizar y desplazar el principio mismo de la religión. En la mayoría de las mentes, la costumbre está tan identificada con la noción de religión que no se puede extirpar una sin la otra. La fe no soportaría el trasplante. Termina aquí el texto de Newman. Como sabemos, este criterio de los padres fue entera y absolutamente desconocido desde el primer momento. Cualquier cura o sacerdote se sintió libre de hacer las innovaciones y experimentaciones que se le antojara, ¿no? Y ello hasta el día de hoy. ¿Cuáles son las normas concretas que han de observarse para hacer las demás reformas? La primera norma es que debe buscarse mayor claridad en las cosas santas y los ritos significan, para que el pueblo cristiano pueda comprenderlas más fácilmente y participar en ellas. Número 21 de la Constitución.
Bueno, ya podemos ver aquí una concreción de ese espíritu racionalista o ilustrado o al cabo modernista, que aspira a que los ritos sean comprensibles, más claros. No basta la intuición de aquello que es inefable, sino que se requiere claridad, según lo que entiende por tal el racionalismo ilustrado, es decir, explicabilidad en términos de conceptos racionales. La linearidad, y podríamos decir la concepción monódica de la liturgia, reemplazó los rasgos anteriores milenarios de la liturgia, que contemplaba la posibilidad de que dos cosas se estuvieran haciendo simultáneamente y que no hubiera que esperar que unas oraciones estuvieran terminadas por ciertas personas para comenzar otras. Criterio que también se ve en la Divina Liturgia de San Juan Crisóstomo. Me refiero aquí a que es perfectamente aceptable que mientras el coro canta el Sanctus, el sacerdote, por ejemplo, esté ya comenzando la lectura del canon, ¿no? O que haya algunas oraciones del sacerdote que se repiten cuando ya han sido cantadas por los fieles, ¿no? O sea que haya varios planos de acciones que se van desarrollando simultáneamente, como en el contrapunto, ¿no? Aquí no, lo que se quiere es linearidad, o sea que todo se vaya desarrollando como en un diálogo en la escena de un teatro, que tiene que ser de una sola línea para que la gente entienda lo que está pasando. Tomen ustedes el caso de una ópera de Mozart. Hay muchos actores en escena que van cantando cosas distintas simultáneamente y ello contribuye a la belleza de la música. Eso no es linearidad, eso es simultaneidad, ¿no es cierto? Bueno, así era concebida la liturgia tradicionalmente. Ahora no, se quiere una claridad ilustrada, una claridad racional, ¿no es cierto? En que cada palabra pueda ser comprendida distintamente, etcétera, etcétera. La idea de los reformadores es no que el pueblo sea iniciado en la liturgia, entonces, como es lo que requiere todo rito, que siempre es iniciático, según yo les decía en las primeras clases, sino que la liturgia se haga transparente inmediatamente en su contenido y significado para cualquier sujeto del pueblo. No es necesaria tanta educación litúrgica, que es lo que pedían los padres, que según les acabo de decir, sino que la sola realización de la liturgia sea suficiente explicación de sí misma para que cualquiera la comprenda. Bueno, esa fue la primera, digamos, norma, mayor claridad. En segundo lugar, la Sacrosanctum Concilium declara que la reglamentación de la Sagrada Liturgia es de competencia exclusiva de la autoridad eclesiástica. Esta reside en la sede apostólica y en la medida que lo determina la ley, en el obispo. Y se añade, por lo mismo, nadie, aunque sea sacerdote, añada, quite o cambie cosa alguna por iniciativa propia en la liturgia. Esto es una declaración de gran rigor que recuerda y prolonga el espíritu de los motu proprio que los papas posteriores a Trento hicieron imprimir como prefacios en las sucesivas ediciones del Misal de San Pío V, con su deseo de mantenerlo inalterado hasta sus mínimos detalles. Bueno, como les decía anteriormente, esta idea del concilio fue violada por los sacerdotes de cualquier jerarquía, incluso antes de que se promulgara el texto del nuevo misal.